Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva actividad del Instituto de Altos Estudios Dr. Oscar Cambra Núñez de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Reciban todos una cordial bienvenida por parte de las autoridades de la Universidad Bicentenaria, del rector presidente, doctor Basilio Sánchez Aranguren, de la secretaria general de la universidad, doctora Edilia Papa, por parte del vicerrector académico, el doctor Manuel Piñate, y también, por supuesto, de todas las autoridades del Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cambra Núñez, de la universidad. Quien les habla, Carlos Cambra, director de Estudios Jurídicos y Políticos, también en nombre de la doctora Berman Maldonado, quien está presente en sala, que es la coordinadora de investigación, y en nombre del doctor José Domingo Mora Márquez, quien es el director de gestión académica. Y por supuesto también de nuestra asistente del instituto, la doctora Miltia Rivero. Hoy tenemos una nueva actividad del instituto para cerrar, digamos, con broche de oro nuestras actividades del trimestre. Tenemos el honor de contar hoy con la disertación del doctor Germán Alfredo Brea Rojas. El doctor Brea es abogado nacido en la ciudad de Caracas, egresado de la Universidad Santa María en el año 1989. Además, es especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Central de Venezuela y magíster en ciencias penales y criminológicas de la Universidad de Carabobo. El doctor Brea tiene doctorado en ciencias de la educación por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Además, es juez jubilado penal con una vasta experiencia en docencia universitaria, la cual desempeña actualmente como profesor de pregrado y posgrado en la Universidad de Carabobo, también en la Universidad Arturo Michelena y en la Universidad José Antonio Páez de Valencia. Además, el doctor Brea es docente de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Por supuesto, conferencista nacional e internacional en el área del derecho penal, del derecho procesal penal y sobre todo en estrategia de litigación oral. Hoy, el doctor Brea va a tocar un tema esencial para la actividad profesional del abogado, denominada estrategias de litigación oral. Abordará también esta metodología tan importante denominada teoría del caso, que debe dominar tanto cualquier profesional que se dedique a la defensa como a la parte acusadora. Es un honor para el IAE, doctor Oscar Cambra, contar con la presencia del doctor Germán Alfredo Brea Rojas, quien nos disertará durante aproximadamente 45 minutos y luego de ello tendremos un ciclo de preguntas en el chat. Doctor Brea, bienvenido, es un honor, lo escuchamos, el micrófono es suyo. Gracias, doctor Cambra. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por la oportunidad que se me da el día de hoy, porque efectivamente agradecido con el instituto que usted dirige y representa y por supuesto con toda y cada una de las autoridades involucradas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. No cabe duda que el tema que vamos a tocar hoy es un tema bien interesante y que va en consonancia con lo que ocurre día a día en los juicios y en las audiencias en materia penal. De manera que yo lo que quiero hoy es, además, por supuesto, de exponer el tema teórico, mis propias experiencias con respecto a la litigación oral y sobre todo a esa llamada estrategia o conocida también como la teoría del caso. Uno de los aspectos fundamentales que no nos quepa de la menor duda es que para poder hablar de litigación y de oratoria tenemos que guardar consonancia con lo que significa la propia o el propio aspecto de la oratoria en sí. La oratoria está ligada necesariamente a disertar, exponer de forma oral, de forma correcta, con elocuencia y con unos aspectos que están muy ligados al abogado. En la medida en que vamos desarrollando esas formas correctas de expresarnos, de hablar, de transmitir los pensamientos y las ideas, pues no cabe duda que también lo hacemos
en base a esas experiencias que significan ir a juicio, entrar a las audiencias, sean estas en fase de presentación de detenidos, en fase intermedia y por supuesto en fase de juicio, nos mantiene unido a esas necesarias experiencias que debe tener todo profesional del derecho. Yo quiero iniciar hablando un poquito de lo que significa la oratoria dentro del área tanto de pregrado como de posgrado en las universidades. Si bien es cierto, todos sabemos expresarnos, todos sabemos hablar el idioma castellano, no todos hablamos correctamente o no todos nos expresamos correctamente. De ahí pues que la necesidad implica, Gabriela, necesariamente unirnos a un aspecto ligado a la formación de base. Una formación de base que obviamente tiene que ver con los aspectos de esa formación como profesionales de derecho. De ahí pues que partiendo desde ese punto de vista, la mayoría de nosotros tiene como elemento fundamental el llevarlo a cabo a través de los elementos que nos han enseñado en pregrado y en posgrado. El hablar correctamente, el respirar correctamente, el ver a la cara, el utilizar elementos que están ligados a la expresión corporal, a la expresión facial. Pero en sí, cuando nosotros estamos en una audiencia, tenemos que guardar la formalidad. Formalidad que en esencia se ha perdido muchísimo. Y esa es la primera experiencia que podemos poner de manifiesto. Entonces, cuando yo estoy frente a esa experiencia, no cabe duda que me permito expresar el llamado utilización correcta de los elementos que nos van a servir de apoyo para que yo pueda, digamos, en un sentido práctico, en un sentido necesario, poder expresarme correctamente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es la oratoria? La oratoria no es otra cosa que el elemento fundamental en el cual nosotros nos apoyamos para expresar nuestros pensamientos, convencer y mover el ánimo. Entonces, ligarnos a una estrategia de litigación sin conocer la oratoria jurídica, sin saber las estrategias que debe utilizar como buen orador, pues obviamente sería un fracaso total. Entonces, iniciamos primero señalando como tema fundamental la llamada elocuencia. Una elocuencia que radica en la capacidad de expresarnos de una forma fluida, de una forma capaz de mover el ánimo sin que esto sea una traba, sino por el contrario, es el vehículo en el cual expresamos el pensamiento, los pensamientos y las ideas de forma correcta y fluida. Otro ámbito que tenemos que tomar en consideración es la pronunciación correcta. El orador debe pronunciar correctamente las palabras, así como el buen escritor debe escribir correctamente sin errores ortográficos. Y esto tiene que ver con un hábito que está ligado, que es el hábito de la lectura. Hoy decía yo, por cierto, en un encuentro en la Escuela Nacional de Fiscales con respecto a la argumentación jurídica, que lo que hemos perdido es el hábito, necesariamente ese hábito tan importante como era la de la lectura. Y al perder el hábito de la lectura, pues perdemos también el hábito de la investigación y sucesivamente el hábito de escribir correctamente por esos procesos de formación. De manera pues que una cosa se liga con la otra. ¿Qué entendemos como técnicas para controlar el miedo escénico en una audiencia? Un tema de respiración. Mucha gente me pregunta en los talleres prácticos de oratoria para abogados, ¿cómo debo respirar correctamente? Y no cabe duda que respirar correctamente significa hacer la pausa para respirar. Cuando yo hablo, utilizo el aire que sale de los pulmones, pero a la vez también debo tener oxígeno para tener unas ideas claras, para no presentar el primer síntoma del miedo escénico, que no es otra cosa que el enrojecimiento o la condición azulada o cianótica por la falta de una buena fluidez del oxígeno. Entonces la respiración está ligada a un tema necesario para que comporte una fluidez el hablar con esa buena respiración. Una relajación que implica llegar al lugar donde nos toca una audiencia de forma relajada, a tiempo, preparados con una
formación y con una preparación que nos permita obtener el éxito. Y por supuesto, esa preparación está ligada al uso de las herramientas correctas para poder conseguir el objetivo, que es convencer, La diferencia entre el buen orador y el charlatán es que el orador convence. El charlatán pone en duda ese convencimiento y por supuesto es esporádico. El tema de hacer tierra es un aspecto que está ligado y que yo utilizo con mucha frecuencia, sobre todo en aquellos espacios abiertos donde las personas tienen muchísimo temor a exponerse a escenarios donde hay muchísimas personas. Entonces recomiendo el uso de un atril, el uso de un podium. Adicionalmente, si no cuento con estos elementos, pues utilizar hasta digamos, el soporte o el tema del micrófono, tratar de utilizar el pedestal del micrófono como un elemento para ir a tierra, donde descargamos toda esa energía estática y donde, por supuesto, vamos a descargar el tema de la adrenalina que genera al enfrentarse a esos grandes escenarios. Si al contrario, la persona puede utilizar el apoyo de una mesa, de una silla, pues puede valerse de cualquier objeto fijo capaz de producir la sensación de estabilidad para lograr ese objetivo, que no es otra cosa que serenar a la persona que está enfrentándose a espacios abiertos. El control no es otra cosa que responder a los elementos en los cuales, frente a la posibilidad de un olvido, de algún elemento que en el momento no recuerde, pues el control permite mantener la serenidad, y la serenidad es lo que nos va a dar a nosotros el manejo de ese miedo escénico con la sutileza de no demostrarlo o de minimizarlo al extremo. Otros aspectos que por supuesto están ligados a la oratoria es la técnica del orador. El orador tiene que tener en conciencia que cuando está en una audiencia debe tener contacto visual al rostro de la persona. Hoy vemos con mucha preocupación cuando uno está hablando en una audiencia o cuando algún operador de justicia se dirige a un escenario, a un juez, y que éste está más pendiente del celular o está realizando otra actividad, otra tarea que no es consona con prestar atención al operador de justicia que se expone. Bueno, eso tiene una variante muy importante que tiene que ver con la necesidad de utilizar los mecanismos correctos para llamar la atención sin necesidad de que se sienta aludido el operador de justicia. Como por ejemplo, utilizar un enganche creativo citando algún pasaje de la historia, un célebre jurista, algún pensamiento jurídico en el cual nos permite utilizar el llamado de atención para que cuando usted comience a disertar, cuando usted comience a hablar, usted tenga la posibilidad de que la persona le esté prestando atención. De manera pues que, asumado por supuesto al tema de la expresión corporal, yo soy de los que exacerbadamente utilizo el ponerme de pie para que ponerme a la altura del juzgador. En ocasiones es necesario que usted se levante, pide permiso y se levante, porque de lo contrario, el tener una audiencia con tanta informalidad en el cual prácticamente lo que se va es a firmar, es lo que ha venido deteriorando la calidad del litigador o del litigio como tal, porque utilizamos expresiones en las cuales ni siquiera el buen castellano o el tecnicismo. Pero si sumado a eso tenemos también alguna postura, como sería el caso de entender que si no vemos a la cara, si no hay una expresión corporal que lleve, por supuesto, consonancia, que esté en consonancia con lo que estamos diciendo, porque hay expresiones que no se asemejan o no guardan relación con lo que decimos, pues estamos mandando un doble código, estamos perturbando la buena expresión oral con distorsión corporal, y eso puede justamente producir una confusión. Todo esto con un lenguaje adecuado o técnico. ¿Por qué el lenguaje adecuado? Porque todavía vemos que frente al tema de la improvisación, frente al tema de la informalidad en las audiencias, no utilizan correctamente el lenguaje técnico. Si bien es cierto, cuando se hablaba de los jurados o se hablaba de los escabinados, era necesario entender que había que manejarse con los dos vocabularios, no cabe duda que el vocabulario técnico debe permanecer.
y debe permanecer el vocabulario técnico por exigencia de la audiencia, por exigencia de la formalidad de la audiencia. Así las cosas, cuando nosotros utilizamos el vocabulario técnico, también debemos utilizar un volumen acorde al ámbito del espacio en el cual se desarrolla la audiencia. Por lo general, las audiencias de presentación de detenidos o preliminares son espacios muy reducidos. Los que tenemos experiencia en grandes salas de audiencia en el interior del país, sobre todo donde yo tuve la oportunidad muchos años de fungir como operador de justicia, como fiscal y como juez en el estado Cojedes, contábamos con unas salas de audiencias muy confortables, muy espaciosas, que por supuesto llenaban la acústica y teníamos en consecuencia la posibilidad de inclusive movilizarnos dentro de los espacios de la propia sala de audiencia, y ni se diga en las salas de juicio. Pero muy a pesar de eso, en el estado Carabobo, por ejemplo, donde finalicé mi actividad como juez en el año 2021, pues no cabe duda que estábamos limitados en cuanto al espacio. Y si adicionalmente usted no tiene el espacio, no utiliza el tono adecuado, sino utiliza un tono en el cual susurra o grita, pues obviamente eso va a repercutir. Otro aspecto fundamental en la técnica del orador, no cabe duda que es la llamada dramatización. La dramatización está ligada obviamente a dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es el de mover el tema de la sensibilidad humana. El operador de justicia, el juez, el juzgador es humano, y como humano está lleno de sensibilidad y puede identificarse frente a una expresión en la cual llamamos la atención o la súplica. Por supuesto, esto va en consonancia con el momento en el cual se hace, frente a quién se hace y cómo se hace, para que no luzca como un drama en el cual pretende burlarse del jurista, sorprendiendo su buena fe. Esto como parte de la estrategia de litigación, pero también como parte de lo que significa la técnica del orador. La técnica del orador va muy acorde con el momento y las circunstancias. Y por supuesto las expresiones donde se mueve el ánimo tienen que ver también con el drama de lo que puede ser considerado la tristeza, la alegría, la emoción, el sentimiento, todo arraigado a la dramatización. Y estos son aspectos que deben ser tomados en cuenta por todo orador jurídico y, por supuesto, como una estrategia de litigación. Las técnicas del orador también están en consonancia, cuidando su ubicación. Por eso decía yo que el tema de las informalidades, donde se llamaba a la sala de audiencia, sobre todo en audiencias de presentación de detenido o audiencias preliminares, se llamaba a las partes para que éstas suscribieran con su firma lo que ya previamente se había conversado, sin que la audiencia se hubiese celebrado. Y usted dirá, bueno, y esto no puede ser, o esto parece o luce inverosímil. Y sabemos que no es tan inverosímil, que ocurre, y que ocurre con una frecuencia tal en la cual estamos revestidos de tan volumen de trabajo que en aquellos casos donde se simplifica la audiencia con respecto a la posible medida cautelar, porque también las audiencias hemos caído o se ha caído constantemente en el tema de creer que la audiencia es solamente para resolver un problema de medidas cautelares, como puede ser la privación judicial preventiva de libertad o la asignación de cualquier medida cautelar menos gravosa, la adjudicación de cualquiera de estas. Sin embargo, pues era necesario rescatar la formalidad, inclusive en el hecho de la ubicación, la visión o el contacto que se haga con el juzgador, con la parte contraria, las expresiones correctas, con el respeto y sobre todo con el gesto, porque se puede respetar con la palabra, pero también se puede respetar con el gesto, y esto es fundamental que se conozca y se sepa. El tema de la empatía, una cosa que tiene que ver con un área de la psicología en la cual el sujeto que expresa sus pensamientos y sus ideas hace o dice al escucha lo que quiere oír. Y efectivamente eso guarda una relevancia importantísima dentro de la estrategia. Y guarda una importancia muy vital, sobre todo en los actos de apertura a juicio y de cierre, porque van en consonancia con lo que usted va a aprobar o con lo que usted ya aprobó, dependiendo si es de inicio o de cierre. Pero adicionalmente hay que entender que los recursos
con los cuales se cuenta en la actualidad, los recursos sobre todo de tipo audiovisual o tecnológico, son fundamentales. El tener los recursos audiovisuales a la mano es lo que nos va a permitir a nosotros poder maximificar o ampliar la llegada o la fortaleza con que se llega al juzgador con la técnica de litigación correcta. Por ejemplo, si estamos en una sala de juicio y pretendemos exhibir una huella dactilar, no cabe duda que para poder demostrar que esa huella dactilar tiene una coincidencia con la huella dactilar de la persona a la cual se le acusa o que se ve involucrado en el hecho delictual, transponiendo una huella sobre la otra, una lámina, un acetato sobre otra o una diapositiva o incluso la propia proyección que podamos hacer en la propia sala de juicio, pues tiene mayor impacto o contundencia a que el experto diga que tiene tantas características de coincidencia. Esto es lo que permite generar al juzgador un convencimiento a través de la inmediación y que por supuesto en resumidas cuentas nos va a nosotros generar un acontecimiento sumamente importante que es mover el ánimo y convencer. Otro de los aspectos que está ligado a la técnica del orador es el uso de las nuevas tecnologías. Fíjense cómo ahora cuando hablamos de la telemática, de las audiencias telemáticas, que hablamos del uso de la virtualidad, y los que han sido, digamos, contrarios, detractores del tema de la virtualidad, no se han paseado por el hecho de lo que significa muchas veces acortar la distancia y los tiempos cuando utilizamos las tecnologías. Es evidente que frente al volumen de trabajo de cualquier experto o a cualquier operador de justicia que se encuentra a distancia, que puede utilizar una videollamada, que puede utilizar incluso el sistema telemático de cualquiera de las plataformas disponibles y con un internet donde visualice a la persona por lo menos de la cintura hacia arriba. Tenemos la posibilidad de tener una inmediación. No es contraria a la inmediación porque efectivamente contamos con la audición, con la visión y pues frente a esos aspectos podemos generar una expectativa bien interesante de celeridad procesal y por supuesto sin menoscabo, sin detrimento de lo que significa la inmediación. Por el contrario, podemos observar cuáles son los gestos, podemos observar cuál es la postura que asume, si hay nerviosismo, si no hay nerviosismo, si se maneja o no se maneja. Todo en consonancia con lo que hemos llamado nosotros la aplicación de estas nuevas tecnologías y que necesariamente tenemos que superar desde el punto de vista de la litigación y superar desde el punto de vista de los operadores de justicia, porque si bien es cierto, muchas personas todavía están reacias a entender que la telemática va tarde que temprano a sustituir las audiencias, sea la importancia o sea del carácter que fueran las audiencias. No me refiero nada más a las audiencias penales, sino a cualquier audiencia que sea necesaria hacer. Pues esto agiliza, economiza los traslados, acorta los tiempos, retarda, sobre todo cuando es el tema del traslado de la persona que se encuentra detenida y que no tiene la cercanía del lugar de reclusión, del lugar donde se va a celebrar el juicio o la audiencia. Todo esto en el ámbito de una aplicación acelerada y, por supuesto, correcta de lo que es la justicia. El tema de la dramatización sigue siendo un aspecto fundamental en el área del litigio y los que hemos estado de los lados del Ministerio Público o del lado de la representación de la defensa o como el juzgador, sabemos el significado de la dramatización, sabemos que el efecto psicológico que se produce con la dramatización y que obviamente está en consonancia con mover el ánimo y por supuesto de inclinar hacia la balanza de la tesis que se está sosteniendo de un lado o del otro. Estos aspectos hoy por hoy guardan una importancia extraordinaria, esencial y que desde el punto de vista del litigio están ligados obviamente al buen resultado. De manera que de una u otra manera vamos a tener este tipo de posibilidad con la dramatización. De igual modo, hay que tener algunos aspectos o hay que estar muy pendiente de no exacerbar aquellos elementos contrarios, como utilización de muletillas al hablar, aspectos restrictivos o negativos, donde constantemente pues generamos un estado de negatividad y que no es lo deseado en el buen orador.
aquello que significa hablar en positivo, de forma integradora. Vamos a lograrlo. Estamos realizando una buena labor. Juntos lo vamos a lograr. Efectivamente, estamos haciendo un buen equipo. Es siempre en positivo. Estos son aspectos que deben ser tomados en consideración como estrategia de litigación, no solo dentro de las audiencias, sino en las reiteradas, en los reiterados encuentros con la víctima en el caso del Ministerio Público o en el caso, por supuesto, del imputado con su representado, con su abogado defensor. Aspectos que no cabe duda van a guardar una relación directa en la confianza y, por supuesto, en todo eso que significa mantenerlos de forma positiva para obtener los resultados. Ahora sí, para entrar de lleno en estos, digamos, a partir de la mitad de este periodo de encuentro, donde hago énfasis en las tres partes de un discurso y que tienen que ver necesariamente en que esquematizar el desarrollo de un discurso requiere no solamente del conocimiento teórico, sino del ensayo, de la práctica. Hay que practicar. Y yo constantemente a mis alumnos de pregrado y posgrado se los digo, no podemos alcanzar el desarrollo de la buena expresión oral, de una buena técnica de litigación si no se practica. Es como decir que aquel médico que tiene experiencia pero no ha ido a quirófano, tiene 20 años de graduado pero no tiene experiencia en quirófano a pesar de que tiene el conocimiento como médico cirujano. ¿Qué significa esto? Que aquel abogado que no va a juicio, pues no puede decir que tiene la experiencia. ¿Y cómo puede ser un buen abogado en juicio si no va a juicio? Entonces, necesariamente tenemos que ir a juicio para poder entender que en el desarrollo de ese juicio se ganan o se pierden, pero también se aprende. Entonces, una de las posibilidades de esta estrategia implica utilizar una introducción con enganche y eso tiene que ver con una fijación en el cual yo sigo insistiendo que a pesar de que no tenemos en un jurado o no tenemos un escabinado para el desarrollo de estos juicios, pues es necesario entender que todo el público que está dentro de una sala de audiencia juega un rol y juega una importancia y que frente a lo que yo alego, frente a mis argumentos, necesariamente hay que llamar la atención. Y llamar la atención significa de forma creativa, de forma positiva, y yo incorporo un enganche creativo, genero una expectativa positiva. Y si adicionalmente mi desarrollo del tema involucra una idea principal y consono con esa idea principal es que yo tengo una conclusión que va a generar o va a producir que acompañado con un buen tono de voz, con una altura, con un ritmo y un volumen acorde, pues es lo que a mí me va a dar la posibilidad de tener un terreno perfecto para desarrollar lo que más adelante vamos a conocer como la teoría del caso y que va dirigida como forma de estrategia. Como forma de estrategia, una estrategia que implica necesariamente desde que te dan el caso hasta que lo culmina, con la posibilidad de entender que el logro es llevar a juicio y poder salir airoso, sea como fiscal o sea como defensor. Yo lo que digo es, la teoría del caso va a fijar la ruta. Esa ruta que por supuesto está, digamos, prediseñada, preestructurada. No puedo decir que si tengo una estrategia, no la voy a escribir. Tengo necesariamente que fijar una estrategia escrita. Yo no puedo utilizar una improvisación permanente, que es ahí donde está el gran fracaso como litigante en aquellos que pretenden improvisar a la hora de estar frente a un caso, y es cuando no hemos tenido ni siquiera un buen acceso a las actas con suficiente tiempo para preparar nuestra defensa, que pretendemos salir airosos o excepcionarnos si no tenemos un comportamiento, un prediseño de nuestra estrategia desde el momento que nos entregan el caso. Como dije, como fiscal o como defensor. Así también, pues, debemos tomar algunos consejos en cuenta que tienen que ver con no utilizar aquellos elementos que puedan producir distorsión, como el caso de ruidos molestos, el movimiento de llaves en la audiencia, el movimiento, en el caso de las féminas, de las pulseras, o agitar cualquier objeto que produzca alguna distorsión, alguna distracción o que genere molestia. No lo podemos hacer porque obviamente necesitamos que la atención se centre en nuestro argumento, en nuestra exposición, y para ello nos debemos valer con la inflexión de la voz para entender en qué tan álgido se puede tener o se puede estar a la hora de argumentar en una tesis o en una contratesis. Por supuesto, siempre nuestra tesis estará reñida con una contratesis o una antítesis para que el juzgador en esa síntesis
en ese llamado silogismo decisorio sea el que plasme, pues, cuál de las dos tesis prevaleció. Y adicionalmente, ahí juega un papel importante la llamada teoría del caso. La teoría del caso como ruta. Yo siempre he dicho que la teoría del caso es como el GPS, me van a disculpar el símil o comparación. El GPS de un vehículo te dice a ti cuál es la ruta más rápida para llegar de un extremo a otro, de un punto a otro. La teoría del caso se diseña para que usted llegue como destino seguro a un juicio en el cual usted como fiscal o como abogado defensor pretende ganar. Entonces, en consecuencia, ¿qué ocurre cuando usted previamente se ha fijado una ruta en ese GPS y se encuentra que ahí está obstruida la vía, que la vía está cerrada o que hay, digamos, un falle de borde o cualquier cosa que impide que usted pase por la vía prediseñada o por la ruta preestablecida? Bueno, no cabe duda que el GPS le va a redireccionar su ruta. No es otra cosa que recalcular el destino por otra ruta. Así ocurre con la teoría del caso. Cuando existen elementos, cuando existen circunstancias, cuando existen medios de prueba capaces de obstaculizar, de hacer variar su ruta, usted recalcula su ruta. Por eso es que la teoría del caso no es inmutable, sino por el contrario. Es totalmente permeable, mutable, es totalmente variable dependiendo de las circunstancias. Fíjense que incluso dentro del propio juicio, la teoría del caso nos permite a nosotros en cualquier momento frente a una nueva calificación jurídica hacer una variación, darle un golpe de timón para lograr llegar al destino que es el que estamos deseando, que por supuesto es ganar el caso, sea como fiscal o sea como defensor. Así las cosas, pues, nosotros tenemos que hablar de lo que significa la estrategia de litigación, pero ya dentro del propio proceso, dentro del propio juicio. Y obviamente es necesario entender cuáles son los aspectos que debemos manejar dentro del interrogatorio. Como estrategia, usted tiene que prediseñar todo el tema de las preguntas a testigos y expertos, pero adicionalmente tiene que estar preparado en esa fase de juicio frente a alguna respuesta a poder direccionar cualquier estrategia y por supuesto debe valerse de lo que se llama frente al contrario de hacer preguntas cerradas, aquellas donde obviamente el testigo o experto debe responder o sí o no. Si usted no tiene experiencia en esto, yo le aconsejo muchísimas veces a que escriba la pregunta y primero la responda a usted. Si usted responde la pregunta comenzando o diciendo que sí o que no, obviamente es una pregunta cerrada. Si usted no comienza su respuesta o su autorrespuesta diciendo sí o no, sino que alude a cualquier otra forma que no sea un sí o no, esa pregunta es abierta. Las preguntas abiertas son cómo, cuándo, dónde, por qué, qué más, qué vio, qué observó. Este tipo de cosas es necesario manejarlas de forma muy quirúrgica porque es lo que permite que el testigo experto declare lo que usted sabe va a declarar porque usted conoce previamente. Es decir, no hay sorpresas. Porque de haber sorpresas podemos estar bajo el supuesto de que el testigo experto está mintiendo. Y eso tiene una ventaja. Una ventaja porque podemos llevar al experto a testigo al terreno que queremos que llegue para que confese, se contradiga y por supuesto tengamos en presencia el llamado delito en ausencia, que no es otra cosa que el falso testimonio. Ahora, bajo todos estos esquemas, bajo todas estas premisas y siempre buscando pues en un sentido amplio el conocer qué tipo de preguntas puedo hacer, qué entiendo como una pregunta subjetiva, qué entiendo como una pregunta capciosa, qué puedo hacer y qué no puedo hacer en ese interrogatorio. Bueno, eso va a depender muchísimo de las habilidades del interrogador, es decir, del abogado litigante. Pero en general, yo soy de los que opina que las preguntas prediseñadas, preestructuradas, llenan un papel importantísimo dentro de la teoría del caso, porque es lo que me permite conocer qué tipo de respuesta va a dar y si esa respuesta que va a dar me favorece. No debo preguntar lo que no sé porque la respuesta no sé si me va a ayudar o me va a perjudicar. Entonces, estas reglas están muy ceñidas sobre todo a la habilidad y destreza del interrogador, pero también a esa estrategia prediseñada, fundamentalmente prediseñada. Ya como desde el punto de vista de sacarle provecho a todos los errores, el cierre, por supuesto, tiene que ver con extraer lo mejor
de todo lo que ocurrió durante un juicio para lograr alcanzar aspectos importantes como, por ejemplo, poner en duda la versión o la tesis del contrario. Si se probó o no se probó, acuérdense que la duda siempre va a beneficiar al reo cuando esa duda es más allá de la duda razonable. Aspectos que están ligados al tema de las contradicciones, al tema de los elementos que van a ser traídos a colación en esa llamada primera o en esa conclusión que le puede dar o la réplica o la contrarréplica que puede ser ser, digamos, maximificados todos los aspectos que tienen que ver con los errores que hizo la contraparte. Y por supuesto también utilizando lo que lo favoreció para lograr justamente hacer entender al juzgador que usted se encontraba, digamos, en lo cierto de su tesis, para inclinar la balanza o para inclinar la tesis a su favor. Por supuesto, ya como último elemento, yo soy de los que dice que esa tesis o esa teoría del caso va estructurada frente a elementos que del día a día están muy presentes, como por ejemplo el llamado círculo del éxito. El círculo del éxito no es otra cosa que imprimir los elementos necesarios, como por ejemplo el llamado enfoque, una actuación con pasión, con lo que llamamos nosotros la energía necesaria cada vez que se hace o se entrega como abogado litigante y por supuesto frente a una estrategia ponerle la mayor pasión posible a su trabajo, ese trabajo que es el esfuerzo constante y por supuesto dirigido o enfocado a un área específica, que en este caso sea ganar el juicio y por supuesto la fuerza, el empuje con que usted constantemente realiza su trabajo. Las ideas, que no es otra cosa que la creatividad, es un elemento esencial dentro de la estrategia de litigación. El ser creativo, el generar ideas creativas, son lo que le permite a usted hacer cambios o golpes de timón, fijar estrategias no tan ortodoxas como la que pareciese ser, pero que logran los objetivos. Y un elemento fundamental de esto me lo decía un colega, me decía, mira, yo no, ante un cambio errado de calificación del cual no estoy, digamos, muy de acuerdo, si ese cambio de calificación, a pesar de que no encuadra dentro de la conducta humana desplegada por el sujeto activo, me va a permitir una medida cautelar sustitutiva de la privación judicial de libertad, bueno, bienvenido el cambio de calificación. Es decir, que frente a aquel error en el cual pretende subsumirse una conducta, esta no está diseñada, no está consona con el hecho de subsumir la conducta en el tipo penal, pero a la vez me va a permitir acceder a un beneficio, pues obviamente debo valorar si ese cambio de calificación que es errado me permite obtener el beneficio, pues cuál de las dos cosas me favorece más. Si oponerme al cambio de calificación porque es un cambio de calificación errado, o dejar el cambio de calificación siendo errado para obtener el beneficio. Eso forma parte también de la estrategia de litigación. Y así, por último, mejorar constantemente. Para mejorar tengo que enfrentar la práctica y yo lo que señalo es que no puedo hablar de buen litigante, no puedo hablar de estrategia de litigación si yo no me enfrento justamente a esas audiencias, si yo no litigo en el día a día, porque ese también me va a generar a mí un proceso de formación y aprendizaje, ensayo-error. Por supuesto, no sería, digamos, lo normal que vayamos ensayo-error si no conocemos la teoría, pero en un derecho penal, sobre todo en Venezuela, tan cambiante que de un estado a otro, de un circuito judicial a otro, se aplican distintos criterios, distintas formas, donde hay variedad a la hora de interpretar, donde inclusive las propias decisiones del Tribunal Supremo de Justicia son cambiantes, variantes, de acuerdo a circunstancias, etcétera. Pues obviamente tengo que irme en consonancia con eso, y lo importante en estos casos, pues, es la práctica del ejercicio. El servir significa actuar en equipo. Hay que tener, yo consejo que nunca se vaya a juicio solo, es decir, siempre debemos estar asistidos por el llamado asistente no profesional o el colega que es codefensa o el fiscal auxiliar. Incluso yo soy de las críticas que el fiscal de proceso no puede ir solo, y no puede ir solo porque no le está enseñando al fiscal auxiliar cuando éste no esté
frente a cualquier falta temporal o absoluta que sea encargado el fiscal auxiliar y le dé la competencia para ir a juicio. ¿Cómo va a ir a juicio alguien que nunca ha ido a juicio? Fíjense lo contradictorio de todo esto. Por eso yo digo que no es bueno como estrategia ir solo al juicio. Por supuesto, el tema de los consultores técnicos, yo soy muy crítico que eso que se está produciendo por ahí en talleres de criminalística, en diplomados de criminalística, muy a pesar de que yo los promuevo porque creo que el conocimiento no tiene una limitante. No podemos pretender o creer que un estudiante de derecho o un estudiante de cualquier carrera que saque un curso, un diplomado de 120 horas, de 200 horas de criminalística se va a convertir en un consultor técnico, por Dios. O sea, se sobreentiende que el consultor técnico tiene un área de operación, un área de consejo, un área de consulta que va dirigida a experiencia dentro de su área profesional. Contaduría, si es contador, ingeniería, si es ingeniero, químico, si es ingeniero químico, etc. Y por supuesto, persistir significa que frente a cualquier elemento en el cual tengamos una decisión contraria, hay que permanecer constantemente en esa persistencia para lograr una cosa que se llama éxito. Y yo creo pues que con estos elementos que hemos tocado el día de hoy, me voy a permitir abrir el ciclo de preguntas para aclarar cualquier duda que alguno de ustedes tenga en este momento. Y gracias nuevamente al doctor Cambra y a la Universidad Bicentenaria de Aragua por esta oportunidad de disertar sobre las técnicas de litigación oral, sobre la oratoria forense y por supuesto sobre también la teoría del caso. Excelente, doctor Brea. Es un honor para el Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cambra Núñez, tenerlo presente en estos espacios virtuales. Una verdadera clase magistral. Muchísimas gracias, doctor Brea. Hemos abierto el chat, lo hemos habilitado para el ciclo de preguntas. Hay una pregunta, doctor Brea, del profesor Rafael Rodríguez. Buenas noches. Felicitaciones por su brillante disertación académica. Le pregunto, ¿qué impacto considera usted que puede tener el desarrollo vertiginoso que viene presentando la inteligencia artificial en el tema central de su exposición que excelentemente usted desarrolló magistralmente? Bueno, fíjese, colega, efectivamente el tema de el desarrollo cibernético, el tema de la inteligencia artificial, pudiera estar ligado a aspectos que faciliten o ayuden al profesional del derecho, pero nunca sustituirlo. Y le voy a explicar que, por ejemplo, en el caso venezolano, hemos hecho los experimentos, por cierto, el doctor Pedro Moreno, colega y amigo, hemos hecho algunos experimentos que tienen que ver con casos muy concretos y le hemos planteado la inteligencia, estas aplicaciones de inteligencia artificial, algunos casos, y la misma aplicación nos indica que en el caso venezolano luce complicado, y luce complicado porque aquí no hay un código penal o un código orgánico procesal penal que regule el sistema, sino que adicionalmente la jurisprudencia vinculante, el tema de las opiniones o criterios diversos del propio Tribunal Supremo de Justicia, pues hacen imposible que se pueda conjugar que A más B igual a C. Y en estos casos, pues, el abogado litigante puede valerse para lograr un momento determinado luces para lograr citar una jurisprudencia, pero no para resolver los casos en concreto. Sobre todo en nuestro país, que tiene muchísimas aristas, como ya lo decía, que tienen que ver con cambios de criterios de un día para otro, que adicionalmente ni siquiera los cambios de criterio son a veces conocidos, sino posteriormente, porque es tan evolutivo el tema de la jurisprudencia y sobre todo del más alto tribunal de la República entre un criterio y otro, que para nosotros que estamos el día a día llevando la parte penal, que estamos involucrados en la academia, que estamos actualizándonos permanentemente, se nos hace muchas veces difícil frente a estas decisiones súbitas. Pero en todo caso, pues considero que la inteligencia artificial tiene que ver con las tecnologías, y a las tecnologías no le podemos temer. No podemos generar paradigmas de temor ni parálisis paradigmática frente a estas nuevas tecnologías, sino que tenemos que manejarlas y desarrollarlas de la mejor manera. Es mi opinión. Gracias, doctor. Aquí hay pues unos comentarios adicionales. Génesis Peroso
Buenas noches, doctor Brea, y a todos los presentes. Por aquí, Génesis Peroso, abogada en libre ejercicio y estudiante de posgrado de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Les saludo desde la ciudad de Barquisimeto. Excelente clase, doctor, como siempre. Gracias por todos los consejos y tips, y ya con ansias de ponerlos en práctica. Igualmente, gracias a esta casa de estudio por brindar espacios ricos en conocimientos y abiertos a todo público. Este usuario que no está identificado, profesor Brea, gracias por su excelente disertación. Este tipo de actividad académica en parte llena el vacío que existe en pregrado, donde son muy pocas las universidades que ofrecen como materia obligatoria la oratoria y la argumentación jurídica. Gracias, buenas noches. Aquí sigue una pregunta de Génesis Peroso, que entiendo que es alumna suya en la Escuela Nacional de Fiscales. Doctor, ¿puede alguien que no sea abogado acompañar en juicio a la defensa técnica? Sí, recuérdense que el Código Orgánico Procesal Penal prevé justamente el asistente no profesional. Lastimosamente hay jueces que frente al hecho de lo que se está debatiendo, pues en aquello de mantener la confidencialidad en los procesos penales, maxifican el tema de prohibir que exista una persona ajena a la causa, pero resulta y acontece que el asistente no profesional no es ajeno a la causa, el asistente no profesional es asistente de quien ejerce la defensa técnica, y que así como el Ministerio Público tiene sus fiscales auxiliares y como el Ministerio Público cuenta con su personal administrativo, etcétera, que puede o no puede ir a juicio. Bueno, yo he visto infinidad de jueces que permiten inclusive hasta pasante estar en una audiencia de juicio o una audiencia preliminar o una audiencia de presentación de detenido. Entonces, ¿por qué no permitirle o dónde se sustentaría la prohibición de un asistente no profesional que está previsto en el código para asistir justamente al profesional del derecho? Usted no se imagina lo importante que es la posibilidad de tener una persona que presta el servicio en que entrega la ley, ubica en el código, cita la jurisprudencia, logra obtener en la tabla, en la computadora, en el teléfono, cualquier jurisprudencia, pasa el documento. Eso es muy importante en el desarrollo, tanto en el juicio como en las audiencias orales. Y no veo ningún tipo de inconveniente, más allá de las trabas que burocráticamente fijan algunos operadores de justicia, algunos jueces, más ceñidos en aspectos que tienen que ver con, como les digo, en malos hábitos que en un argumento jurídico. No está prohibido por la ley o por el Código Orgánico Procesal Penal que un asistente no profesional esté en juicio. No veo ningún tipo de impedimento para hacerlo. Así es. Y bueno, ahí estaba recordando lo que usted dijo hace rato sobre el consultor técnico, ¿no? Tampoco es comprensible un diplomado para preparar a alguien como consultor técnico. Se supone que el consultor técnico es un profesional con conocimiento en una determinada área y pues cuyo auxilio se requiere en un determinado proceso. Un contador, por ejemplo, si es el caso, un profesional de la salud, es decir, a una persona que tenga conocimientos específicos en esa área cuya debilidad tenga la defensa técnica jurídica, ¿no? Sí, doctor Y, y Cambra, la, y la- incluso, y la sí, figura del consultor técnico es distinta, por supuesto, a la del asistente no profesional, que bueno, que solamente lo acoté porque me trajo a colación eso. Dígame, no, doctor. y que incluso es que imagínense que pretendamos, por ejemplo, lo que pasa es que la figura del consultor técnico es aquella que sirve como soporte justamente técnico, como asesor a la parte, sea al Ministerio Público, sea a la Unidad de Defensa Pública o sea al defensor privado. Se auxilia del conocimiento del científico que tiene la experiencia para poder interrogar acertadamente con aquellas preguntas que van a permitir esclarecer la búsqueda de la verdad con respecto al experto que está deponiendo en su calidad de experto. Entonces, no podemos confundir una cosa con la otra. Estos cursos que pretenden más bien dotar al profesional del derecho, al futuro profesional del derecho o al abogado de los conocimientos en los cuales el funcionario policial, investigador penal, realiza aspectos de criminalística, por ejemplo, activaciones especiales, balística, etcétera,
no le dan condición o no le dan la experiencia. E incluso, fíjense lo que está ocurriendo, que es una cosa bien interesante, que a los expertos anteriormente se les podía acreditar y se les podía acreditar un experto. ¿Por qué? Porque aquí usted traía un funcionario del 6CPC y no tenía menos de 15, 20 años de experiencia, con 2.000 o 3.000 experticias. Ahora, ¿cómo usted acredita un experto que tiene 1 año, 2 años de graduado por la UNES, que está en el 6CPC y que está aprendiendo a hacer experticia? Usted cuando le pregunta cuántos años tiene la policía, no, tengo 2 años. ¿Y cuántas experticias habrá hecho? No, he hecho varias. Pero ya ni siquiera estamos acreditando a los expertos porque no contamos con esa vasta experiencia que contábamos al inicio, en el año 2000, 2001, 2002, de todos esos funcionarios que venían del antiguo cuerpo técnico de policía judicial y que después pasaron a formar parte del cuerpo de la llamada hoy 6CPC, pues obviamente esos aspectos están muy ligados a la experiencia. Entonces, pensar que un consultor técnico que tiene un diplomado como estudiante de derecho, como abogado, etcétera, como consultor técnico, le va a servir a usted de apoyo técnico en experiencia de ese diplomado, por Dios. Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración, ¿no? Así es, así es. Correcto, doctor. Muchas gracias. Hay una pregunta del usuario es Nermal. Doctor Brea, litigar en un juicio oral es una metodología estratégica para ambas partes o eso implica diseñar una teoría del caso donde cada una de las partes busca explicar y convencer cómo ocurrieron los hechos y si el imputado tuvo participación. Bueno, yo soy de los que cree que como toda estrategia, cada una de las partes fija su propia ruta. Yo digo que cada uno debe fijar su propia ruta y que por supuesto esa ruta puede variar dependiendo de la estrategia del contrario. Ahora, cuando yo fijo mi ruta, yo sé quién es mi contraparte, lo conozco, lo sé cómo actúa, sé cómo piensa, sé cuáles son, de qué es capaz de valerse en ese litigio. Entonces, fíjense que aquí adicionalmente a lo teórico, al planteamiento legal y jurídico, pues también está quién está del lado contrario, quién es en este caso el operador de justicia que tengo como contraparte. Y eso también forma parte de la estrategia del caso. Yo soy de los que opinan que la teoría del caso se diseña individualmente y esta es variable, variante, mutable ante el contrario, ante la teoría del contrario, ante la posición del contrario y por supuesto esta va a estar muy ligada a los acontecimientos que ocurran durante el ejercicio o el litigio durante la fase tanto de investigación como intermedia como de juicio. Aquí tenemos, doctor Brea, pues ya creo que ya no hay más preguntas, sino saludos de Jennifer Chica. Buenas noches. Por aquí Jennifer Chica. Muchas gracias, profe, por su exposición. Excelente. El doctor Carlos Alberto Tallardá, quien es pues docente de la Universidad Bicentenaria y coordinador de la Escuela de Derecho. Un saludo, doctor Tallardá. Buenas tardes. Excelente exposición de laboratorio forense. Felicitaciones al expositor, organizadores, saludos para todos. Rebeca Gracias. Carusi, buenas tardes, saludos a todos. Doctor, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Comparto la opinión anterior. Las universidades deben, dentro de su pensum, incluir laboratoria y asistencia a juicios a través de convenios con el Poder Judicial. Debemos caminar hacia la totalidad de litigación oral. Otro usuario, buenas tardes, doctor Brea, saludos. Abogado Matilde Jiménez. Excelente, doctor, su exposición. Le felicito y a todos los organizadores. Saludos. Estudiante de la Escuela Nacional de Fiscales. Doctor, bueno, todos comentarios excelentes. Estamos honrados con su participación. De lo que usted decía inicialmente sobre el exceso de informalidad en las audiencias, que de verdad es decepcionante entrar a una audiencia de presentación de imputado o a una audiencia preliminar y bueno, prácticamente entramos y ya está el fiscal del Ministerio Público sentado con el juez en una tertulia, en una conversación, ya tienen el acta preparada,
Y bueno, iríamos a firmar. Y entonces le pregunto yo, por supuesto que ese exceso de informalidad eh, va en detrimento de una estrategia de litigación oral correcta y técnica. Pero ¿cómo combatimos esa informalidad, tomando en consideración, doctor Brea, que pues pudiera parecer este abogado que intenta combatirla, que se para frente al juez y al fiscal con mucho respeto y les manifiesta pues que la audiencia debe desarrollarse como, como establece la ley? ¿Cómo se combate si el abogado expone eso? Eso no podría ir en detrimento entonces de los derechos de sus representados, tomando en cuenta que entonces tenemos un juez o jueces, yo no quiero generalizar, ¿no? Pero que entonces están cargados a veces de muchos, de, no sé, de ciertos conceptos preestablecidos y bueno, les molesta y eso más bien eso va en contra de la defensa técnica y bueno, está bien, yo pensaba en esa audiencia que se iba a dar, yo pensaba dar una presentación cada 45 días, pero bueno, como el doctor se puso exquisito o pretencioso, bueno, vamos a hacerla como es y te voy a colocar una Sí, prisión hemos preventiva. sacrificado, es correcto, doctor Cambra, hemos sacrificado el tema de la formalidad por el tema del resultado. Es decir, hemos sacrificado el ir a una audiencia para exponer a viva voz el planteamiento de una aprehensión ilegítima, el de un abuso de autoridad, el de alguna acción que puede ser constitutible de delito, que tiene que ver, por ejemplo, con un caso de tortura o de extorsión policial. Ah, no, sacrificamos todo eso porque nos dan una cautelar. Si no, si voy a poner a hablar al imputado, si voy a exponer mis alegatos, si voy a denunciar un hecho delictual, entonces no hay cautelar, hay privación judicial preventiva de libertad. Eso es chantaje, eso es terrorismo y eso es extorsión. Obviamente nosotros tenemos que utilizar lo que más nos favorezca, pero también en el marco del tema de la legalidad. Porque tarde que temprano, como yo decía, va a ocurrir que vamos a simplificar tanto las audiencias que, bueno, prácticamente pues lo que vamos a tener es que ir a cumplir un mero formalismo de ir a firmar el resultado de una supuesta audiencia que nunca se dio. Así ocurre con la admisión de los hechos, así ocurre con los acuerdos reparatorios, así ocurre con todo, donde efectivamente se nos pone enfrente dos opciones. Si la opción de la formalidad de la audiencia para que usted ponga lo que verdaderamente ocurrió y para que el diputado tenga el derecho a ser oído, tal como está consagrado en la Constitución, o por el contrario, ¿qué es lo que necesito? Una medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad o sustitutiva de la prisión preventiva, porque de lo contrario no se me concede. Esos son los aspectos que están ligados a un nuevo orden, al orden en el cual retomemos lo que hacía muchos años su señor padre y mi persona luchamos porque la justicia fuese una justicia expedita, una justicia llena de formalismos no esenciales, pero de formalismos que estuviesen presentes para lograr no solamente que la gente estuviera convencida de que fue una buena decisión, sino que fue apegada a derecho. Esos aspectos que estaban ligados al ámbito de ser como la mujer del César, ser honesto, pero también aparentarlo. Era necesario que el operador de justicia tuviese aceptación, que nos viesen como personas honestas y que además lo fuéramos. Yo pienso que tarde que temprano, esa generación que se está formando, donde yo les digo a mis alumnos de pregrado y posgrado, en cada audiencia que usted vaya a hablar, usted se ergue, se para y se pone de pie y ve al juez a los ojos. Y si el juez no levanta la mirada, usted utiliza un recurso novedoso, como por ejemplo, justicia tardía no es justicia. Inflexione la voz que él tendrá que levantar la mirada y usted comience a hablar. Es una forma de decirle muy, pero muy educadamente a alguien que va a decidir sobre la libertad de una persona que le presten atención, sin necesidad de decirle, ciudadano juez, por favor, présteme atención. O sea, los recursos que tenemos van dados justamente por el manejo de las técnicas correctas del buen orador. No hace falta ni pegar un grito ni levantar la voz, sino que con el solo hecho de un recurso, digamos, de un enganche, de la aplicación de algo novedoso, de algo creativo, podemos llamar la atención sin ser soeces, sin ser ofensivos. Es lo que opino como elemento, como herramienta para rescatar la formalidad.
Doctor, y para una pregunta ahí adicional, y para rescatar esa formalidad, que no es formalismo, para rescatarla, ¿usted no cree que el uso de las tecnologías de información y comunicación en lo que respecta a los actos orales telemáticos no puede servir para ello? Es decir, Bueno, porque por eso es que hay hay que una... aplaudir la telemática, porque en la telemática no hay gallo ni medianoche. En la telemática no es que voy a subsanar algo que no dije o algo que dije arbitrariamente. Ahí se acabaron las amenazas al imputado, ahí se acabó el chantaje. Mientras tengamos la telemática, donde tengamos posibilidad inclusive de videograbar. ¿Qué pasó con las grabaciones en sala de juicio? Se acabaron. Pero Claro, no se acabaron porque no había quien grabara o no se acabaron porque no había el medio. Se acabaron porque los mismos jueces no querían que la grabaran así es. para que no se pusiera en evidencia las arbitrariedades y los abusos de muchos operadores de justicia, donde se le negaba el derecho de palabra, donde se cercenaba el derecho a la defensa, donde se limitaba sin justa causa el ejercicio de la defensa técnica, o adicionalmente se decían cosas que eran totalmente antijurídicas, contrarias a la razón, al derecho. Y esas son cosas que fueron desapareciendo por intereses muy, pero muy particulares. Hoy en día, entonces, no hay videofilmadora. Si hay videofilmadora, no hay quien filme. Pero usted le dice a un operador, usted le dice a un juez que usted va a poner un grabador a disposición del tribunal y le dice que no. Que el único que puede poner el grabador es el tribunal. Pero si el tribunal no lo tiene, yo facilito el grabador. Yo estuve, mire, en una audiencia el día de anteayer, estuve en Tucaca y el juez prestó su teléfono para que las partes en la audiencia quedaran registradas, para que la transcripción del acta fuera fideligna a lo que se dijo y no lo que posiblemente el secretario escuchó. Entonces, cosas como esa hay que aplaudir, donde el juez utiliza un medio de grabación de su propiedad para resolver un tema que es una carencia que tiene el Poder Judicial. Entonces, fíjense la importancia de la telemática. La telemática hay que aplaudirla, auparla, promoverla, porque eso es lo que va a permitir que la gente se prepare, haga las cosas bien y se acabe con la informalidad o las arbitrariedades que ocurren frente al chantaje de querer no hacer la audiencia con el propósito de darle una medida cautelar o cualquier otra cosa que se pueda, perdón, cualquier otra cosa que se pueda plantear en esa sala de audiencia. Así es, porque es que uno de los beneficios de la justicia digital es el control de lo que se hace. La Así es. tecnología deja huellas. Deja huella. Así Deja es. huella. Yo siempre he dicho que el mejor testigo es el testigo digital. Ese es el mejor testigo, porque por ahí logramos obtener a quién le llegó, cómo le llegó, cuándo le llegó. Ese no tiene ningún tipo de desviación a la hora de la probanza. Muy bien, efectivamente, doctor Cambra. Así es, doctor Brea, de verdad, sumamente complacido. De verdad que, bueno, me sentí como un muchacho en primera fila en un aula de clase. Muchas gracias, extraordinaria disertación. La doctora Berman ha tenido problemas con el micrófono, allí colocó algo en el chat. Gracias, doctor Brea, muy complacidos como equipo. IAE, doctor Oscar Cambra Uva, por su brillante participación. Gracias en nombre de todos. Así es, Gracias doctor, a ustedes y gracias nuevamente me pongo a la orden. Creo que estas son las herramientas que necesitan, por el sobre todo llamado. aquellos que no tienen la posibilidad de estar en el estado Aragua, pero que cuentan con una plataforma y que cuentan con un instituto que les permite llegar con esta fortaleza. Y bueno, cuenten conmigo en la medida de mis posibilidades para cualquier otro encuentro. Así es, doctor. Agradecido. Muchísimas gracias. Un honor para el Instituto de Altos Estudios contar con el doctor Germán Brea. Doctor, esta es su casa. Siempre. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. En comunicación. Feliz noche. Feliz noche. Nos despedimos. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Hasta luego.